Con el contador público Franco Padilla Fuerte, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y miembro del Observatorio Ciudadano Legislativo. Gracias, contador, por recibirnos. Quisiéramos conocer su perspectiva a grandes rasgos sobre el ámbito de economía y finanzas del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues qué te diré. Primero agradecerles por la entrevista, y estamos a un año ya de que inició el nuevo gobierno, la cuarta transformación, como ellos se hacen llamar, y pues cabe mencionar que tenemos que ver ciertos claroscuros que tiene este gobierno para poder tener un panorama económico financiero completo, que podamos poner en la balanza los pros y los contras. Lo que se vive actualmente en el mundo es una incertidumbre general, una desaceleración económica global. No solamente es de nuestro país, pero sí ha acelerado, digamos, un poco la desaceleración de nuestro país, las políticas públicas, las nuevas leyes que a lo mejor les falta algo de respaldo jurídico, y ciertas cosas que le dan incertidumbre al inversionista para poder tener esa seguridad de invertir en nuestro país y de que su dinero pues iba a generar rendimientos. Los inversionistas no son santos de la caridad, sino que ellos se mueven conforme se mueven las economías, y si ven que un país no les es redituable, simplemente toman su dinero y se van para otro lado. México todavía no es para tanto, sino que simplemente se está manejando con cautela. Todo el año 2019 que vivimos fue una economía que se fue cocinando a fuego lento, y pues lo estamos viendo con los números que no mienten, con los números que manejamos. Tenemos que puntualizar que nuestro país, México, es un gran país en toda la extensión de la palabra y en todos los rubros. Primero, según el Fondo Monetario Internacional, México es la economía número 15 de todo el mundo. De ahí partimos. O sea, somos una economía que sí pesa en todo el mundo. Tenemos una población de 129 millones de mexicanos, de los cuales más o menos 57 millones es una población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra forma el 45% de nuestra población genera economía. Entonces eso ya lo quisiera cualquier país. Si a esto le agregamos que México es un país joven, hablando en términos de la edad promedia, más o menos México, su edad promedio es de 30 años. Entonces manejamos gente joven que todavía tiene bastante tiempo como participante en la economía. Aunado a esto, tenemos la ubicación de México, que es privilegiada. Tenemos una enorme frontera con la principal potencia económica de todo el mundo. Entonces, otro puntito para México. Y si ya por último hablamos de recursos humanos, pues de recursos naturales, pues también sabemos que México le sobra bastante. Entonces, de entrada, analicemos que México es fuerte, tal como país, independientemente del gobierno que esté. A un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay que recalcar algunas cosas. En la capacidad recaudatoria, es decir, en el cobro de impuestos, México generalmente en años pasados y actualmente pues tenemos bastante que hacer. Aproximadamente del 100% del Producto Interno Bruto solo recaudamos un 16.2% de impuestos, a diferencia de países como puede ser Francia o Dinamarca, que manejan como un 46%. Pero bueno, no nos vamos a comparar con ellos, pero con Chile maneja un 20% de la recaudación. Si nos vamos a las medidas que tomaron en este año el gobierno federal, sí se metieron una fiscalización más intensa, una fiscalización más rigurosa, que se va a ver más todavía en 2020. Hicieron leyes como las modificaciones a las leyes sobre las empresas factureras, las que se dedicaban o se dedican a vender facturas. Esta ley es principalmente para inhibir ya la compra y para recaudar.
tiene esos dos fines que me parece perfecto que lo hagan. El cashless, que es básicamente la implementación del CODI, que no es algo de este gobierno, no es algo nuevo, esto el Banco de México lleva 3 años tratándolo de implementar, y hasta ahorita terminaron pues todos esos procesos que se tienen que realizar. Esperemos que sí se pueda implementar. Es básicamente incentivar la reducción del efectivo, y en automático pues se fiscalizan más todas las cuentas. También anunciaron con bombo y platillo la facturación inmediata con pagos de tarjeta de crédito, que realmente no le vemos que se vaya a generar una recaudación muy grande, porque realmente las empresas y las personas físicas a las que les pagaban con tarjeta de crédito, pues eso sí lo declaraban. Entonces realmente no va a aumentar con el impulso que ellos crearon la recaudación. ¿Qué vimos el domingo? El domingo en el primer informe de este gobierno. Manejaron como un logro y un gran logro el que habían incrementado la recaudación de impuestos en el 1.6%, obviamente con respecto al año anterior. En mi opinión, pienso que esta es una información sesgada y a medias, ya que si te metes realmente al informe que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que dicen es que sí, sí creció el 1.6% respecto al año pasado, pero el IVA, la recaudación del IVA, es decir, el impuesto al consumo, cayó en un 3.2%, y el impuesto del ISR, que es el impuesto a los ingresos, cayó en un 1.2%. Entonces, ¿cómo fue posible que incrementaran la recaudación? Muy fácil, lo único que hicieron es que el IEPS, el impuesto a las gasolinas, lo aumentaron un 61%. Eso es lo que hicieron, con eso pudieron tener ese aumento en el 1.6%. Entonces, por eso comentaba que era información sesgada. Habían dicho en campaña y a principios de gobierno que este impuesto no se iba a aumentar, pero bueno, sin embargo traemos un aumento del 61%. Metieron medidas, recortes en gastos, recortes en salarios, otras medidas que implementaron, pero aún así no fue suficiente para poder llegar a lo que ellos estimaban y a lo que ellos pretendían tener en las arcas. Y eso sí, ya fueron muy claros, dijeron en campaña que a lo mejor en los primeros 3 años, bueno, que más bien en los primeros 3 años de este nuevo gobierno no iba a haber aumento en impuestos o nuevos impuestos. Ya salió gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de este gobierno a decir que la recaudación no está cumpliendo las proyecciones que ellos tenían, y que si es necesario para 2020 van a tener que crear una nueva reforma fiscal. Entonces lo veo complicado, ya que yo creo que lo van a tener que hacer después de las elecciones intermedias, ya que el costo político puede ser algo grande, pero ya lo mencionaron que no les está alcanzando el dinero. En economía, otra vez volvemos al primer informe. Textualmente el presidente dijo que no hay crecimiento, pero sí mejor distribución de la riqueza, y que el desempeño económico no es el esperado, pero que se han cumplido todos los compromisos financieros. ¿Qué es cumplir con los compromisos financieros? ¿A qué se refiere el presidente? Simplemente a cumplir con los pagos de los préstamos que ya nuestro país tenía comprometidos. También habla de un superávit primario acerca del presupuesto que tenemos. ¿Qué es esto del superávit primario? Simplemente ingresos menos egresos, pero esos egresos quítale los pagos de los intereses, y así terminas en números negros, no terminas en números rojos. Pero si le devuelves a esa operación los pagos de los intereses, estamos en números rojos.
Entonces, básicamente ese es el superávit que se le aplaude. Eso es lo que ha contenido en este año, que el gobierno federal se endeude, sigue pidiendo deuda, pero no ha crecido esa diferencia, esos pagos que tenemos que hacer por intereses. Entonces, esa es una medida que ha mantenido la economía de México más o menos estable, hablando en el tema del superávit. Cada que inicia un nuevo gobierno existe la curva de aprendizaje, que es muy normal. Cuando fue Fox, terminamos en la economía con un menos 0.4%, con Calderón terminó en 2.3% el primer año y con Peña Nieto terminó en 1.4%. Es normal que la economía se baje, no lo vemos, como IMEF no lo vemos algo anormal, algo atípico, pero sí vemos que en este año ha tardado demasiado esta recuperación. Esta curva de aprendizaje ya no es normal, sino siempre en el segundo semestre de un gobierno nuevo se veía la recuperación. En este gobierno no lo hemos visto. Este primer año, yo creo que si bien nos vea con nosotros tenemos como IMEF dos indicadores, el manufacturero y el no manufacturero. Entonces, tenemos alrededor de 6 meses consecutivos de los cuales se ha contraído estos indicadores. Esto no quiere decir que estemos ya en recesión. No se puede catalogar tal cual como recesión. ¿Por qué? Porque hay otros indicadores que siguen creciendo. Bueno, que si bien no están creciendo como crecían, todavía no llegan a números negativos. Entonces, por lo tanto, no se puede decir que estamos en recesión. Vemos que ¿qué han hecho en este sentido para tratar de activar la economía? Hace unas semanas, o creo que fue la semana pasada, hicieron el plan de infraestructura del 2020. Si bien es bueno que ya estén con la iniciativa privada, empiecen a trabajar con ellos y se tenga ya un plan específico para trabajar en 2020, realmente esto no va a detonar tanto porque los montos que manejaron son solamente 1.7 del Producto Interno Bruto de nuestro país, y nosotros necesitamos algo que acelere la economía, que le eleve más o menos en 5 puntos. Entonces, por más que se haya apoyado la iniciativa y que pues también se arriesgue la iniciativa en hacer estos proyectos, necesitamos mucho más para poderlo realizar. ¿Qué otros temas hemos visto este año? Pemex, que es un tema básico y es la estrella de este gobierno. Le gusta mucho Pemex, le quiere volver a meterlo a gobierno, que sea completamente una empresa del Estado, cosa que no lo vemos bien, ya que era bueno aprovechar la inversión de gente privada para arriesgar junto con el Estado, pero a este gobierno no le gusta tanto. ¿En qué ha repercutido todo esto? Que teníamos calificaciones positivas, es decir, estábamos en calificaciones A más, y ahora al día de hoy hemos bajado 3 escalones en estas calificaciones hasta llegar al BB, que significa que Fitch and Ratings, S&P Global y Moody's nos hayan calificado ya como Pemex en un rango en el cual ya no es tan atractivo el poder invertir en bonos de Pemex. ¿Por qué? Porque son fondos que se manejan de manera internacional y estos fondos tienen sus reglas. Entonces hay reglas estrictas que hay que seguir, y si el fondo dice que no se puede invertir en algo que no tenga calificación por lo menos A o AA, entonces el fondo se retira completito. Eso es lo que le está pasando a Pemex, pero esperemos que el año que entra pues estas calificaciones puedan subir. Iniciamos el año y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos decía que más o menos su estimado de crecimiento era iba a ser en 2019 del 1.5 al 2.5%.
mientras que el presidente de la República hablaba de un crecimiento del 4%. Pues ya estamos a 2 de diciembre y realmente es que este crecimiento no se ve. Si bien nos va, nosotros como IMEF hasta el mes de noviembre tenemos estimado un crecimiento del 0.10%. Falta el mes de diciembre, pero esperemos por lo menos conservar ese 10% de crecimiento. El Banco de México ha hecho un buen papel, ha mantenido la inflación anual a un 3% más o menos, y creo que vamos a cerrar el año con esa inflación. El peso ha ganado terreno en comparación con el dólar, aproximadamente un 4%, pero esto no es, digamos, porque nuestro peso sea muy fuerte y estemos muy estables, sino que también influye que el dólar ha perdido algo de valor. Entonces, por eso se ha mantenido el precio del dólar, el precio del peso con comparación del dólar. Algo que también se ve negativo es el subejercicio que tenemos. En el mes de octubre asciende a 155,348 millones de pesos. ¿Qué es el subejercicio? Es simplemente el dinero que ya se tenía presupuestado, que ya tenía a dónde gastarse y en dónde invertirse para poder generar la economía, para moverla. No se ha gastado y ya estamos en el último mes del año, entonces ya va a ser muy complicado que se gaste, y eso que habían anunciado que iban a gastar algo de 2020 para poder cerrar bien el año 2019, pues no vemos que no ha aplicado. Entonces, en conclusiones, para este término del año, creo que para el año 2020, en comparación de 2019, pues todo lo que, siguiendo una lógica positiva, todo tiene que subir. La economía tiene que crecer, la inflación se va a mantener, el empleo tiene que crecer con estos anuncios de inversiones, tanto privada como pública. Entonces, cerramos un 2019 complicado. Tenemos un país fuerte para poder soportar estos crecimientos que no se están viendo en el país, pero en 2020 tenemos que reaccionar para poder detonar la economía y poder ver un crecimiento, si no bien llegar a los crecimientos que traíamos en años pasados, por lo menos superar esta mala racha que tenemos. Muy bien, ¿no está el país entonces como para salir corriendo de ahí? No, para nada. La verdad es que la incertidumbre es un cáncer que le pega a la economía. Es muy fuerte esta incertidumbre de los inversionistas. Simplemente sí está el dinero, pero lo tienes guardado en la bolsa, lo tienes guardado en el banco. ¿Por qué? Porque todavía no sabes si te convendrá o no te convendrá realizarlo. Si lo pasamos, lo extrapolamos aquí a Guanajuato. Veníamos creciendo a tasas del 4 más o menos por ciento. Yo creo que vamos a cerrar este año con la mitad, que sigue siendo mucho más que el crecimiento del país. Guanajuato sigue teniendo una credibilidad, y lo hemos visto en las calificaciones que tenemos. Estamos inclusive hasta AAA. Guanajuato tiene finanzas sanas, y esto no es nada más por decirlo. O sea, cuando una empresa extranjera o una inversión fuerte privada está buscando en dónde invertir y se fija en todo el país, obviamente las calificaciones de nuestro estado salen en primer lugar, y por eso voltean tanto con nosotros. Esto no es obviamente suficiente. Necesitamos cuidar sobre todo la seguridad de nuestro estado. Ese es la segunda, digamos, objeto que está en la lista de las inversiones. Ven cómo están las finanzas, cómo está la seguridad. Entonces, también ahí como Estado y como la Federación necesitamos regularizar este tema y tratar de que esta mala racha que estamos teniendo en seguridad se pueda controlar. Viendo en nosotros como Estado, la verdad es que vamos bien. Las políticas que se están implementando
van bien, sí van a ser más recaudatorios en el Estado, sí lo van a hacer. Ya estamos viendo, bueno, se aumentó el impuesto sobre la nómina, se creó la tenencia. Ahora viene un nuevo impuesto sobre alcoholes estatal. Entonces, sí, el gobierno estatal va a tener que apretar más para recaudar, pero eso también nos sirve tanto al Estado como a los municipios, que ya no es posible que el Estado de cada 10 pesos que tiene, 9 se los daba la Federación. Es decir, ya no podemos hacer eso, necesitamos como municipios, como estados, buscar la manera de nosotros tratar de ser más independientes y no estar a lo que nos diga la Federación. Entonces creo que lo veo positivo, porque ya como estados podemos ser más autosuficientes. Entonces, no hay que tirarnos a decir que todo está mal, que la economía en México ya no se puede hacer nada. Sí se puede, y lo podemos hacer desde la iniciativa privada, siempre y cuando tengamos el respaldo y el apoyo de nuestro gobierno, tanto municipal, estatal y federal.